Bueno, esta noche precisamente acabamos de alabar a Jesús y nos mencionamos. Y la enseñanza de esta noche va a estar a cargo de Jeremy. Jeremy va a traer las parábolas de Jesús. Brevemente le quiero decir que en los tiempos de Jesús los discípulos le preguntaban, Dios les bendiga a todos los que no he podido saludar, un abrazo, un beso, que Dios les bendiga. Los discípulos le preguntaban que por qué las parábolas para enseñar su doctrina. Y él le decía que esas parábolas estaban puestas ahí para que pudieran discernir en el espíritu lo que están viendo, lo que están oyendo y lo que están pensando. En otras palabras, al decirle eso, le estaba diciendo, la enseñanza de las parábolas son para aquellos que tienen mi espíritu. Por lo tanto, los escribas, los fariseos, los seduceos, los que estaban en el Sanedrín, no les dio el derecho de poder enseñar las parábolas, y la respuesta se la voy a decir por qué. Es porque le dieron la espalda a Jesús. Lamentablemente, la iglesia de hoy en día, muchas iglesias están dando la espalda a Jesús. Por eso es que la enseñanza de las parábolas de Jesús es necesaria. Y nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo, y esto es importante, para entender las parábolas. Cuando usted se encuentre con algo de la palabra de Dios, las parábolas, por ejemplo, que usted no entiende, ore para que reciba la enseñanza, porque le es dado el derecho, el poder y la autoridad de entender las parábolas para gloria de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Si eso pasara en su vida, levante la mano, yo le voy a ayudar, porque es un pichoncito que lo está visitando para que usted no pueda aprender. Y eso, hermano, le puede pasar a cualquiera, ¿sabe? Incluyendo pastores. El que se crea que sabe mucho, sabe que no sabe nada. Amén. Pues lo dejo con ustedes, con Jeremy, porque el tiempo se nos va corriendo. ¿Quieres aquí o arriba? ¿Aquí? Ok. Gracias, pastor. Amén. Gloria, aleluya, gracias. Amén. A iglesia me hacía mucha falta. No tuve el domingo y los extrañé mucho. Les amo, pero Dios los ama más. Aleluya. Así que queremos compartir esa palabra preciosa, como bien introdujo el pastor, porque Jesucristo es nuestro centro y queremos conocer a Jesús, conocer cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, traía la palabra. Y el método favorito de Jesús eran las parábolas. Él apuntaba a todo el mundo, ¿sabes? Señalaba todo lo que nosotros conocemos de la palabra, apunta a Jesucristo. Todo lo que nosotros podemos leer y entender es que lo entendemos desde Jesucristo. Y por eso la persona de Jesús, como seguidores de Cristo, es tan importante para nosotros. Y es toda la persona, cómo Él hablaba, por qué lo hacía, cuál era el contenido, qué énfasis daba. Y vamos a ver entonces lo primero, ¿verdad? ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia explicada de manera sencilla, simple, verdades profundas, para que la gente lo pudiera entender. Eran ilustraciones. Ustedes saben que cuando damos ejemplos, pues eso como que nos abre, nos da luz y nos dice, ahora entendí. Pues eran ilustraciones, eran ejemplos de la vida diaria de ese momento, agricultura, semilla, negocios, el mayordomo infiel. Muchas parábolas son reales, que son eventos que muy probablemente sucedieron en ese siglo I en que Jesús vivió. Y en ese momento, Él lleva esas imágenes ingeniosas, tan gráficas, que la gente puede identificarse con algún personaje de esa parábola. Y sobre todo, tener esa capacidad de, ¿verdad?, de poderlas no solamente interpretar, sino también nosotros en esa época, ¿verdad? Recuérdense que no era como antes, que tenemos la palabra de Dios. Antes, básicamente, en esa cultura, ¿verdad?, era todo de memoria. Y mientras más gráfico fuese todo, más fácil de recordar lo era para ellos. Y Él fue y es el mejor maestro y es
el mejor narrador de historias. Así que vamos a ver algo, por qué ese punto que trajo el pastor, que no solo son historias simples, sino que también son profundas a la vez. Vamos a ver, ¿cuál era el tema de las parábolas? El tema era el reino de Dios. Él quería establecer cómo es Dios, porque antes Dios era un Dios castigador, con muchas leyes, preceptos, que de verdad nadie podía hacer en la realidad. Ellos mismos, ¿verdad? En su cultura, todos estos religiosos, como bien dice el pastor, fariseos, saduceos, todos ellos tenían unos preceptos bien exactos de que hasta que no podían comer ciertas cosas, era todo como no podían compartir una mesa con otras personas que no fueran de su propia religión. Y ese era el Dios que ellos tenían, un Dios castigador, que le dan cocotazo si te movías de ahí. Era un Dios que penalizaba. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a traer otra imagen de quién es Dios. Vino a traer una imagen de un Dios de misericordia, un Dios Padre que nos ama, nos perdona 1000 veces, porque el anhelo de Él es ser Padre y que nosotros seamos sus hijos. Jesucristo vino a traernos la imagen de un Dios correcto y a su vez la imagen de nosotros mismos. Porque si estamos claros quién es Dios, pues entonces sabemos nuestra identidad, quiénes somos como hijos de Dios. Y Él trajo esa manera de establecer el reino aquí, de manera simple. ¿Quién es Dios? Sin mucho complejo, sin mucho precepto, sin muchas leyes. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su amor? ¿Y quiénes somos nosotros? Eso fue el mensaje principal. Pero las parábolas tienen un elemento sorpresa. Uno está identificado con el personaje y de repente se vuelca, como dicen, la tortilla, porque es algo que uno no esperaba. Es que Jesús, como el mejor maestro, sabe cómo hacer las cosas. Y Él sabe que ellos no esperaban eso porque no era lo que estaban habituados. Y ahí Dios lo que está trabajando a través de su Hijo es establecer quién realmente Él es, y para nosotros, qué es lo que nosotros tenemos que ser transformados día a día. Y no son simples historias nada más. Hay otro punto importante, y es que las parábolas es como para confrontarnos. Sí, uno las tiene que entender y sí, uno se identifica con uno de los personajes, quién soy yo en la historia. Pero es para uno mismo. Es para uno mismo como internalizarlo y decir, ok, pues yo tengo que hacer esto. Si se acuerdan, Jesucristo siempre decía, ve y haz tú lo mismo. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Lo que nos está es invitando a reflexionar, déjate abrir tu corazón y entra, porque hay algo precioso. Las parábolas no es nada más como que vamos a entender una información. Las parábolas es abrirnos, porque es como una invitación que Jesús mismo nos está haciendo. Y no podemos llegar a conocer la palabra de Dios con actitud, como que, ay, está bien, voy a leer esto, pero no le voy a entender, y con molestia, no. A Jesús, la única manera que podemos llegar a Él es abrir el corazón. Es decir, yo quiero cambiar, yo quiero ser alguien distinto, yo quiero crecer, aunque estoy en situación, yo quiero formarme en ti, fortalecerme en lo espiritual. Y es ahí cuando entonces la palabra uno la recibe, es ahí cuando la palabra la podemos internalizar, porque nos dejamos abrirnos, nos dejamos ministrar por la misma palabra. Eso es la clave de estas parábolas. No es simplemente, pues este personaje es esto significa la iglesia, esto significa la ley. No. Eso es importante porque es información. Pero lo más importante es que nos dejamos simplemente escuchar y dejar ser ministrados por esa palabra. Así como le permitamos a Jesús que Él nos hable a nuestra vida, así mismo permitámosles que podamos entender, porque cada quien va a recibirlo en énfasis diferente.
A mí me ministro de una manera, pero a cada uno de ustedes le va a ministrar distinto. Así que veamos en ese sentido las parábolas, no solo para entenderlas, sino para vivirlas. Porque la realidad es que queremos ser íntegros, que lo que creemos lo vivamos. Amén. Así que, ¿por qué las parábolas? Los discípulos se le acercaron y le preguntaron a Jesús, ¿y por qué hablas por parábolas? En Mateo 13, del 10 al 15. Y él les respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no, refiriéndose a los líderes religiosos de esa época. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dijo, ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, con dificultad oyen con los oídos, y han cerrado sus ojos, no sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. En ese momento, el pueblo, Isaías se refiere que hace, ¿verdad?, 7 siglos antes de cuando Jesús está hablando de las parábolas, 7 siglos antes de Jesús, el profeta Isaías está declarando al pueblo, escogido por Dios, ¿verdad?, que lo oigan a través del mismo profeta. Y ellos estaban prontos para lo que iba a ser, ¿verdad? En ese momento que ellos iban a, ¿cómo se llama, pastor? Cuando el pueblo iban a estar cautivo en Babilonia en el exilio. Y ellos, en ese momento, Jesús le envía un profeta enérgico dando palabras, pero ellos literalmente no lo escucharon. Y él se refiere a ese momento 7 siglos antes, porque cuando Jesús habla, en ese momento igualmente pasa que los religiosos de ese momento, que eran los líderes religiosos que decían tener la verdad, y el pueblo que no conocía ni tan siquiera la misma palabra, estaba como que aparte de todo eso y era abusado con tantos impuestos y demás. Y ellos estaban a menos. Y en ese sentido, Jesucristo le está diciendo, ellos, los líderes religiosos y cualquier otro, que lo que venía eran como espías. ¿Qué está haciendo? ¿Por dónde lo vamos a agarrar? Espérate, que es que tiene muchos seguidores. Esto no puede ser, espérate, que es que nosotros somos los que estamos aquí en la ley. Mira, a ver, verifícate, hazle preguntas. Y le hacían preguntas a Jesús que eran adrede como para quererlo como atrapar o avergonzar, pero claro que nunca lo lograron. Nunca lo lograron ni lo lograrán. Y a esos, con ese propósito, le era oculto. Ellos no le entendían. Pero era porque cualquier otra persona que no tenga una actitud, esto es cuestión no de conocimiento, de doctorado, de saber mucho, porque eran los más preparados. Y sin embargo, no era eso, no es preparación, no es doctorado, no es conocimiento, es actitud de corazón. Y ese pueblo estaba anhelando porque ellos predicaban sin autoridad, porque los que hacían los oprimían y vivían una vida como que no era conforme a la palabra. Pero él les estaba diciendo, no, ellos no van a entender. Por eso ellos no podían escuchar ni entender las parábolas, pero a los que estaban sedientos de la verdad, ver que con esa autoridad, porque él lo que hablaba lo vivía. Jesús fue vivo la mejor parábola, porque él fue el mejor que pudo ser, él es el ejemplar, el ejemplo máximo de vida. Y él lo vivió y lo habló. Y a eso, con esa autoridad, a eso, entonces ellos llegó a sus corazones, porque estaban sedientos, no conocían esa verdad, y a ellos se les reveló. Entonces, ahí dice, a ustedes se les concede entender el misterio de Dios, pero a los que están fuera
se les dice por parábolas. Era una estrategia, era como que hablar en código, en un código cifrado. Él estaba en medio de un ambiente tenso, toda la gente pendiente que quería hacerle daño, aparentemente, mientras que los otros ávidos por recibir la palabra. Y tiene esa sabiduría porque Jesucristo es el mejor de hacerlo en esa manera, de ese código, para que fluyera todo, porque no quería tampoco que se interrumpiera. Así que se dio así. Ellos lo entendían, era fácil de entender, verdades profundas, y a los otros se les quedaba como si literalmente no escucharan, porque estaban con esa actitud. Así que vamos a ver la primera parábola, que es el buen samaritano. Jesús no habla en ese momento, nunca Jesús habla como yo estoy hablando ahora. Yo estoy hablando a ustedes dirigida, con un tiempo, un propósito, un contenido, un repaso, un esquema. En el momento en que Jesús habla, siempre hay un contexto. Hay alguien que pregunta, hay una situación que sucede. ¿Cuál es el contexto del buen samaritano? Bueno, pues ahí había ya ese ambiente que le habíamos dicho de tensión con los líderes religiosos. Y viene y se levanta, que en esa cultura levantarse es llamar la atención e interrumpir. Él está hablando y él interrumpe y se levanta. Y entonces le dice, con una mala motivación, ¿verdad? Porque lo dice así Lucas cuando lo escribe, en Lucas 10. En Lucas 10, vamos a ver ahí, cuál es la, ¿verdad? Lo que le pregunta. Y eso es en Lucas 10, del 27. Y dice, dice así mismo Lucas, no sé si quieran buscar el versículo, Lucas 10, 27. Y entonces, pues un poquito más para atrás. Excúseme, Lucas 10, 25. En ese momento, él está hablando, gracias mi amor, en ese momento, Lucas 10, 25, vamos a leer aquí. Dice, en ese momento, un intérprete de la ley, que eso es lo que sería como, ¿verdad? Una persona bien preparada, por decir un experto, ¿verdad? En la palabra y lo que pertenecen a los religiosos. Y entonces un experto en la ley, un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús, o sea, que lo dice el mismo evangelio, que lo hizo con esa mala intención, para poner a prueba a Jesús, dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Como él lo pregunta, ya él está presumiendo que él lo sabe. Y es una pregunta válida. Esa misma pregunta se la hizo Nicodemo a Jesús. Asimismo, el joven rico también se la hizo y muchas otras escenas en la palabra le hicieron esa pregunta y es muy válida. De hecho, sabemos que ese es el mensaje central que Jesús nos trae a nosotros. Pero, en otras palabras, Él está listo como para ripostarle, para ver por dónde voy, que Él me contesta para yo entonces llevarlo por otra vía. Entonces, era un legalista religioso que quería avergonzar a Jesús, pero que a él, y impresionar a la multitud, pero a Jesús nadie. Y a pesar de esa motivación, Jesucristo entonces le dice en otras, exactamente que está en 10, 26. Vamos a ver aquí. Exacto. Jesús él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras, tú lo sabes, si tú eres doctor en esto, tú eres experto, tú eres intérprete. En otras palabras, eso fue lo que Jesucristo le dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lo lees? Y claro, él se lo sabía de memoria y mencionó entonces y lo dijo. Entonces, ahí él menciona, respondiendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Sacaste 100, bien has dicho, respondiste muy bien, le dijo Jesús. Jesús le dijo, bien has respondido,
haz esto y vivirás. Mira cómo él le respondió. La cosa es que 100% en la teoría, pero a la hora de la práctica, como todo, pues ahí está la gran diferencia. Pero en vez de él como que decir, wow, pues yo eso no lo he hecho, no lo sé hacer, simplemente él quería justificarse a sí mismo y no le importaba nada más ni redarguir su corazón porque no tenía un deseo en su corazón de nada más que de avergonzarlo y demás. Y entonces lo que le dijo fue, como queriéndose justificar él mismo, ¿y quién es mi prójimo? Como queriendo como que buscarle la manera. Jesucristo pudo haberlo despedido y decirle, mira, permiso, yo voy a seguir aquí. Pudo haberlo dejado con su propio orgullo. Pudo haber dicho en su lugar, mira, de verdad que tienes que volver a nacer. Pero Jesucristo siempre invita. Nuestro Maestro siempre invita, siempre tiene esa paciencia para con uno. Si uno se equivoca, si uno cae 30 veces Dios nos levanta. Si nos apartamos, si nos enfriamos, cada vez Él tiene esa paciencia, esa misericordia de levantarnos y darle que tú puedes y creer en nosotros y amarnos y jalarnos con cuerdas de amor. Pues Él le trae una parábola de las más maravillosas, que es el buen samaritano. Y vemos un resumen, ¿verdad?, de lo que él le contesta a este experto de la ley. Le está diciendo, ¿quién es mi prójimo? Y vamos a ¿verdad?, a ver analizar cada parte, porque es bien interesante. Y de verdad que hoy día, tantos siglos después, nos sigue ministrando igual esta parábola. Sepan que ese camino existe hoy día, ¿verdad? Es real, por ahí eso pudo haber pasado, es una escena que pudo haber sido real, que a ese hombre es un camino peligroso, tiene unos riscos bien grandes de más o menos 100 metros y que está bordeada de cuevas y muchas rocas que se prestan para que ladrones ataquen. Casi nunca pasan gente por ahí cuando, ¿verdad?, están solos o tienen que estar acompañados porque es peligrosa la ruta. Y existe. Había, ¿verdad?, es una realidad. En ese momento, esa persona, ¿verdad?, que es la víctima, fíjense que no tiene nombre, no tiene descripción. No es, ¿verdad?, el hijo del presidente, no es el atleta más famoso, no tiene religión como tal, no tiene clase social, no tiene una particularidad, es simplemente una persona. Cuando básicamente, sepan que cuando pasa la primera persona, que es el sacerdote, pues ellos están obviamente vestidos y ataviados como si estuvieran saliendo del templo. El sacerdote, pues una de las personas máximas, ¿verdad?, en la cultura de esos religiosos, ¿verdad?, de los religiosos judíos, donde ellos pues tenían bien claro las leyes y demás. Y él está saliendo prácticamente del templo y regresa por ese camino. Y le pasa de largo. El culto ese día era bajo cielo. El culto ese día era en el pleno día. Y él no entró, él pasó de largo. Porque ahí estaba la necesidad. Ahí es que era la práctica con la teoría que él sabía. Así que nosotros tenemos mucho depósito de palabra, pero va a llegar un momento, como dijeron al principio del culto, que nos han avisado, porque Dios nos habla, de que van a haber tiempos difíciles. Cuando llegue esa hora mala, tenemos que estar prestos y dispuestos a todo lo que tenemos aquí, llevarlo a la acción.
porque ahí estaba la necesidad. Y ese culto él no entró, él pasó de largo. Y uno entonces, el que está escuchando dice, pues el levita, sí. El levita en ese momento de esa cultura, ¿verdad? Ellos pues eran como unos servidores, estaban vigilando mantenimiento, seguridad, que todo estuviera en orden en el templo. Y el levita también pasó de largo. Quien menos esperaba, el efecto más grande, era un samaritano, porque ellos eran enemigos, terroristas, eran como malditos, eran, y los menciones, lo peor del mundo era decir el mayor insulto, un samaritano en esa época. Ellos se odiaban a muerte de un lado y del otro. Para ellos, los samaritanos eran impuros porque ellos pues eran, ¿verdad? Tenían orígenes y crecieron juntos en su cultura judía, pero luego se separaron por las deportaciones y todo lo demás, y ellos adoraban otros dioses, y ellos eran malditos. De hecho, le ayudaron a restablecer el templo cuando tuvieron la oportunidad y no quisieron su ayuda. Era simplemente una enemistad abierta. Ellos eran una desgracia, lo más malo para ellos. Y él fue el que tuvo misericordia, que no se le hizo fácil porque también ellos tenían ¿verdad? una rencilla entre ambas partes, pero él superó ¿verdad? Esa como prejuicio que había, esa barrera, y lo pudo superar. Y él tuvo, en ese sentido, él se detuvo, porque los demás pasaron por algo, pero él fue el único que lo vio y se le acercó. Y eso es lo que Dios nos pide, que no pasemos de largo la oportunidad que nos va a dar, nos está dando y nos dará. Que veamos, reaccionemos, que veamos y reaccionemos, que veamos y hagamos nuestra parte, porque fíjense que son dos cosas que nos pide Jesús, viéndole y acercándose. Es simplemente eso, porque Él nos va a dar la salida después, Él nos va a dar la manera de ayudar. A lo mejor eso es suficiente y vino otro, a lo mejor le avisaste, a lo mejor simplemente fue algo, porque no vamos a resolver todo el problema, pero lo que nos toque, eso, hacerlo, que es mirar y reaccionar. La misericordia, Jesucristo, es el que nos los ha puesto, porque todo lo tenemos aquí de Él. Tenemos la fe, el amor, la misericordia. Y Él simplemente no titubeó. Se bajó de su cabalgadura, ¿verdad? Que era el asno, el burrito, y lo que ellos tenían consigo, que era su vino, que en ese momento era un antiséptico, pues le pasó a sus heridas. El aceite, que era un calmante, le vendó para un alivio rápido. Pero no solo eso, sino que también Él lo montó y lo llevó hasta un lugar. Pero antes de llevarlo al lugar, Él estuvo un día con él, vigilando en ese lugar, estuvo con él. Él no lo dejó y lo soltó. Él estuvo un día, dice la palabra, con él, cubriéndolo, cuidándolo, sanándolo. Y al final le da 2 denarios al mesero, que 2 denarios significan, ¿verdad? En ese momento, ¿qué significa? Es el salario de 2 días, pero es para una familia. Como era uno solo, sabemos que por los precios de aquel momento daba para 2 meses esos 2 denarios. O sea que él le dio dinero para buen rato y dice, y si todavía falta más, ponlo a mi cuenta que lo pagaré. La cosa es que en la realidad, vamos a ser francos, nosotros haríamos todo eso por alguien extranjero, enemigo. Lo asiste, lo venda, estás con él la noche, le dices al mesero, tienes ahí esto que te cubra por 2 meses y un cheque en blanco por si necesitas más. Esa es la misericordia de Dios nada más. Esa es la tipología de Jesucristo. Él vendó nuestras heridas cuando andábamos muertos en vida, como dice en Efesios, y Él sanó y nos curó para hacernos aptos para ser sus hijos. Pero más allá también Él nos cuida.
Él no nos deja solos. Él nos dejó al Espíritu Santo que siempre está con nosotros, cuidándonos, redarguyéndonos, ayudándonos y amándonos día a día, para que cuando llegue el momento que Él llegue, nos vayamos con Él. Pero realmente nosotros, verdaderamente, no hay una misericordia tan grande, es la de Él. Pero sí Él nos dice, haz tu parte, míralo y acércate. Lo demás, Dios se encarga. Y la pregunta es, ¿quién es el prójimo? Esa es la pregunta que Él está haciendo. Y fíjense que Jesús le contesta con otra pregunta al final. ¿Quién te parece que fue el prójimo? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él, por no decir la palabra samaritano, tiene que decir el que usó de misericordia. Claro que lo que estamos hablando es, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces nos invita a actuar, nos invita a hacerlo. Pero la pregunta no es, como dijo el experto en la ley, ¿quién es mi prójimo? La pregunta es, ¿de quién soy yo prójimo? ¿Del que tiene necesidad? Del que tiene necesidad, no tiene nombre, no tiene clase social, no tiene religión, es el que está en necesidad, porque por él también Jesucristo murió. Y si nosotros tenemos realmente la verdad con nosotros, tenemos que llevarla a otros en vivencia, en la práctica. Lo máximo que podemos hacer, obviamente, es salvar una vida. Pero más allá de eso está lo espiritual. Y si alguien quizás no está herido físicamente de muerte porque él estaba medio muerto, si alguien está con una congoja, una decisión de vida, que puede ser que tu palabra de un aliento que le cambie 180 su vida, que pueda ver lo que no veía. Y que si en ese camino de la vida tú simplemente te detienes, te acercas y tienes misericordia y hablas. El modelo a seguir siempre es ese. Jesucristo vino para decir, yo estoy aquí para que tengan vida y vida en abundancia, pero para que tengan vida eterna, que fue la primera pregunta que él hizo. ¿Cómo heredar la vida eterna? Él es el camino, Él es la puerta. Ninguna de sus ovejas, que somos nosotros, va a estar fuera. Ninguna será arrebatada por nadie, porque Él es nuestro Padre y Él es el buen pastor quien nos cuida. Y nos dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen y hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Eso es lo que Dios dice en Jesucristo en Mateo 5:44. Así que el verdadero amor que podemos dar a nuestro prójimo es aquel que tiene necesidad y que reúne todos los criterios. Enemigo, nos hace daño, nos odian, nos persiguen, cualquier cosa. Eso es lo que Dios nos dice en Mateo, que debemos ser en eso prójimo. Ese es nuestro prójimo. El samaritano, el indeseable, el que era, olvídate, enemigo hereje, que ni tan siquiera mencionar su nombre. A ese fue el modelo que Jesucristo usó. Y frente a ese sacerdote y el levita, él tomó lo que él creía y lo hizo real en su práctica. Muchas veces nosotros decimos, no me quiero involucrar porque me contagio físicamente, si hay heridas abiertas, o simplemente si me involucro, pues me carga, yo no estoy para eso, no tengo tiempo. Es nuestra realidad y somos honestos, nos ha pasado a todos. Todos tenemos algún momento que uno lo piensa porque es nuestra humanidad, pero Dios nos conoce, Dios nos creó, si Él es nuestro Padre no nos conocerá. Y Él nos dice, ve y acércate, porque de lo demás me encargo yo. Yo te daré la palabra, yo te daré la misericordia, yo te daré la acción, pero tenemos que estar prestos. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios nos manda hacer. Miren, yo estoy aquí no porque a mí me encante hablar, ni porque
yo estoy aquí porque el Señor me ha inquietado hace tiempo, Jesucristo. Y yo, Señor, ¿pero qué quieres que hable? Las parábolas. ¿Y cuál es la primera? El buen samaritano. Y saben que los pastores, yo les digo, necesito decirlo porque es lo que Dios me ha puesto, pero todos y cada uno de los que aquí estamos está ya haciendo algo bien importante. Y todos formamos juntos la obra de Dios. Aquí nadie tiene que estar con un micrófono. Si lo hacemos, amén, porque nos toca esta parte. Pero aquí todos estamos ya con un puesto importante. Es necesario que lo hagamos. No nos creamos menos, porque es a Él a quien estamos mirando y obedeciendo. Y Él nos pondrá la palabra sazonada y la fuerza para seguir hacia adelante. Pero somos juntos como iglesia que corremos. No podemos hacerlo aisladamente ni disociadamente. Es unidos que esto corre. Es la maquinaria de lo que es el diseño de Dios. Y Jesucristo vino a buscar a su iglesia. Él no vino a buscar a uno, Él vino a buscar a la iglesia. La iglesia es una familia, la iglesia es un cuerpo, todos son importantes, tienen vida, porque cada uno de ustedes aporta vida para que otros vean sus gestos, sus acciones, todo. Pero aquí es que nosotros crecemos, aquí es que nosotros aprendemos y nos fortalecemos para allá afuera. El culto es afuera. Aquí es muy bueno gozarnos, como dijeron también al principio, y alabar al Señor y darnos los apretones. Pero el que nos da de codo, el que nos mira mal, el que no quiere ni que le hablemos, el que no entiende. ¿Por qué tú sigues insistiendo? Porque Dios pone en ti algo y no lo vas a soltar hasta que Dios cumpla su propósito en ti y en Él. Y déjenme decirles que el culto es afuera, porque afuera está el mundo necesitado, porque afuera todos se llaman necesitados, todos son esa persona que estaba en el camino, porque de una manera u otra, si no tienen a Cristo, están medio muertos. No medio, muertos completos, como nosotros estuvimos antes de conocerlo, muertos en lo espiritual y muertos en ¿verdad? Físicamente vivimos, pero espiritualmente muertos. Pues ellos están muertos en lo espiritual y nosotros tenemos que darle lo que Dios nos pone, no a todos, pero en la inquietud, seamos obedientes. Seamos obedientes, presto. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ese momento, la misericordia de Dios se activa y nos dará la palabra, la acción, la estrategia, pero es ahí. Todo lo que nosotros estamos haciendo aquí quedaría a medias si no lo llevamos a la práctica. Quedaría incompleto. Tenemos que ser íntegros. Es bueno venir al culto los martes, los jueves de oración, los domingos. Pero seamos cultos nosotros, seamos nosotros siempre dispuestos, casa de oración. En todo momento estamos encendidos en Él. Oración, en acción, haciendo lo que Dios nos manda hacer. Amén. Y no nos compartilicemos como que aquí o allá. No, es que es nuestra vida toda completa. Somos hijos de Dios y Él nos quiere ver que crezcamos en eso, que nos desarrollemos espiritualmente y crezcamos en ese amor. Así que ahora no es algo que sea común todo lo que Él hizo, pero sí estar alertas. Sí estar alertas en lo espiritual y en lo físico. No pasar de largo, sino al detenernos, viéndole y acercándonos. Y yo creo que lo más importante fue cuando Él les dice al final que, ¿verdad? Le dice al mesonero, Él involucra al mesonero. Eso, nosotros al hacer el bien, al hacer lo que Dios nos pone, involucramos a otros. Ayúdamelo aquí, me tengo que ir, pero Él ya le ayudó. Él no lo hubiera hecho si Él no lo hubiera invitado, no lo hubiera dicho que lo hiciera, y no lo hubiera pagado. Pero Él involucra a otros para hacer su obra. Y creo que a mí, por lo menos, me ministró mucho cada personaje. La pregunta es, entonces, ¿en cuál uno se identifica?
y cómo Dios nos ministra a cada uno. ¿En qué ponemos entonces crecer para ser sus verdaderos hijos, alertas, dispuestos y aceptos ante el amado? Porque a la larga no se trata de mí, de los pastores, son nuestra bendición, nos ayudan en nuestro camino. Pero a la misma vez, como los dije, que toda la iglesia se mueve por cada uno de los que estamos obrando, asimismo, cada uno tenemos que buscar una intimidad con el Señor. Cada uno tenemos que buscar una intimidad de tú a tú, que nada ni nadie nos impida eso. Y no depende de nadie, depende de nosotros mismos. Aquí esto es una guía y gracias a Dios por nuestros pastores, por todo lo que nos dan. Pero mi gente, si ellos no están, no va a ser excusa. Ustedes y cada uno de nosotros, yo, todos nosotros, tenemos que anhelar buscarle, anhelar hacer lo que Él nos manda hacer hasta que Él venga. Anhelar hacer cada vez, desarrollarnos como Él quiere que hagamos hasta que Él venga. No nos fijemos qué hizo, qué no hizo, qué dijo mal, qué dijo, no, esto no es de eso. Esto no es de expectativas y aquí estar diciendo y jugando, le doy 10 o le doy 8, no. Es de buscar la palabra de Dios y crecer, y que yo tomo y que es mío y que tengo que seguir enfocada para seguir mejorándole, para ser acepta ante el amado, para que cuando Él venga estemos ahí. Sí, Señor, aquí estoy. Eso es la clave. Es una mezcla de unidad como iglesia, crecemos, pero a la vez individual en la intimidad. Amén. Así que les dejo aquí con nuestro amado pastor. Tremendo, ¿verdad? Excelente, gracias, Jeremy. Cuando uno analiza esta parábola, uno tiene que hacer una autorreflexión a su ser interior. ¿Qué hay dentro de mí que me impide ser tímido para bendecir a otros? ¿Qué hay dentro de mí que me impide ser acuartelado en mi egoísmo por miedo? ¿Qué hay dentro de mí que me impide ser dador alegre? Entonces, cuando usted se autorreflexiona en esta dimensión, usted se va a dar cuenta que muchas veces lo que estamos haciendo es el reflejo de una área de nuestra vida no redimida. No redimida porque no le ha sido entregado. Y el otro día le hablaba a un matrimonio pastoral de exactamente este mismo problema. Eran los dos pastores y tenían incomprensión mutua porque no habían podido reflexionar las áreas de debilidad interna para poder llevar una buena relación matrimonial. Y esto es bien importante porque cuando usted va a hacer guerra contra las tinieblas, si usted tiene algo o una hendidura dentro de la armadura que no está funcionando bien, créame que el enemigo la va a atacar por ahí y le va a hendar el matrimonio, como decimos pueblerinamente. Por decirle un ejemplo, ¿sí? Puede ser con sus hijos, puede ser con su trabajo, puede ser donde esté la hendidura abierta. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque esta parábola en sí encierra el conocimiento de una seguridad de muchas variantes dentro de nosotros. Usted puede decir, fíjese que cuando Él recoge esa persona herida, lo pone en la cabalgadura de Él. Cuando usted estudia la historia hebrea o judía, usted se da cuenta que tenía que ser una persona pobre, no era un rico. No era un rico. ¿Por qué? Porque los ricos andaban con 2 y 3 y tenían sirvientes. 2 y 3 animalitos, de burros de carga o caballo, y tenía siempre sirvientes. Por lo tanto, si Él lo pone solo en la cabalgadura que Él llevaba y Él lo lleva y lo carga en su mano, quiere decir que es una persona pobre económicamente, pero rica espiritualmente. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Cuando usted analiza a esta persona que lo carga, le paga y le da 2 denarios, que es el dinero, cada denario es el dinero de 30 días de pago, significa que es un dador alegre. ¿Y qué pasa cuando tú le prestas a Dios? Por eso yo siempre digo, deposita en el banco de Dios. Cuando usted ofrende y diezme, deposita en el banco de Dios. Que cuando usted lo necesita, va a haber de más y multiplicado. Pero yo no hablo mucho de eso porque yo dejo que aquí bregue la Junta de Síndicos con eso. Pero al punto que voy es que hay una enseñanza, porque cuando tú le das a Dios, el beneficiado es uno. El otro día Polo lo dijo aquí.
Y tú le estás dando a Dios y el beneficiado eres tú. ¿Por qué? Porque Dios no se queda dado. Ahora bien, eso en el aspecto material. En el aspecto espiritual todavía es mucho más grande. Porque entonces Dios se abre a que tú tengas ojos espirituales, oídos espirituales, boca profética y una mentalidad del reino. ¿Y qué va a pasar? Que eso va a recrear y a producir un corazón semejante al de Cristo. Por eso David le decía, yo voy a enterrarla ahí, pero yo quiero comprar el solar, la heredad, que me cueste. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú le das las cosas a Dios, mientras más te cuesta, más poder, autoridad y bendición tienes a tu vida. ¿Estás así? Y yo lo hablo por experiencia propia. Y no falla. No falla y no me arrepiento. ¿Sabes qué es lo único que me arrepiento? No haberle conocido antes. Entonces, cuando nosotros analizamos esta parábola, es trascendental cómo se transforma nuestra vida y todo lo que era escasez deja de ser escasez y se convierte en abundancia. Todo. Mire, para decirle todo es todo. Porque todo lo que se gesta en el espíritu, que se gesta en el cielo, ocurre en la tierra. O sea, las bendiciones nuestras que ocurren en la tierra tienen que ocurrir en los cielos. Y cuando tú trabajas con la parte espiritual, todo lo que es redimido por Dios, incluyendo lo material, se alinea al propósito de Dios. Y dice la palabra, y de ningún bien carecerá. O sea, que esto es bien importante porque cuando nosotros vamos a requerir o necesitar algo, es cuando no tenemos nada. Por eso yo siempre digo que las misiones Dios las guarda muy protegidamente, porque para mí es el primer ministerio de evangelización misionero. Dios me permitió trabajar en las misiones años atrás para conocer esta realidad tangencial en sitios donde no hay agua ni hay luz y hay que llegar a pie. Y hay que ver, le decía el otro día a alguien aquí, cómo cómo esa gente que venía a recibir lo que el misionero le llevaba, caminaban a pie. Y esto fue visto por mí, porque yo estuve predicando en esos sitios. Y cuando yo soltaba la palabra, hermano, oiga esto bien, no había uno que no fuera sano. Uno. Si eran 100, 100 se iban sanos. Si eran 150, sano. Pero sano. ¿Y sabe por qué es eso? Porque esa gente tiene el corazón para recibir. Porque el detalle que nosotros tenemos es que tenemos tanta abundancia de tantas cosas que no sabemos ni lo que tenemos. Ni apreciamos ni valoramos lo que tenemos. Entonces, cuando entramos en la escasez de lo que teníamos, entonces decía, wow, ahora me acuerdo lo que mami me daba. ¿Cuánto vale este cafecito con leche? Wow, estos pesos para echarle gasolina al carro que me compraron para ir a la universidad. Empiezas a valorar eso. Porque el ser humano, la naturaleza carnal es tan acomodaticia a las cosas que tiene que le impide ver el reino de Dios. Y eso es lo que le pasaba a los del Sanedrín. Tenían todas las facilidades y no podían doblegarse en humildad. Y el corazón seguía en un egoísmo egocentrista que no le permitían que el Espíritu Santo pudiera tomar lugar en su vida. Por eso surgieron las parábolas. Las parábolas las recibe aquella persona que es humilde de corazón y es manso. Esos son los que reciben el reino. Y esos son por lo cual existencialmente estaba presente la parábola en ese momento. Y no deja de ser cierto hoy en día. Si usted pone a analizarse las predicaciones de las iglesias, de 10-9 lo que predican es prosperidad. Y Dios no está en el asunto, porque Dios es prosperidad, pero no a la manera del hombre, sino a la manera de Él. Y ese es el problema. Y estamos enfrentando una época donde verdaderamente el hombre tiene que despejarse de ese egoísmo, despejarse de lo que yo soy y tengo y quiero hacer para entrarle en lo que es Él y saber que todo es de Él, para Él y por Él existe y de Él seremos hasta la eternidad. Quiero hablar esta noche, si usted ha tenido desavenencia pues, con sus hijos, con su esposa, en el hogar, con alguien, con el trabajo, para que usted entregue esa carga y Dios empiece a trabajar con ustedes y ustedes puedan ser unificados y a la misma vez pues Dios pueda hacer el trabajo que significa esa parábola en la vida de cada uno de nosotros.
Y si hay alguna oración especial que la quieran, pues me levanta la mano y oramos por eso también. Amén. Ajá, dime, Carlos. Sí. Toma aquí, párate. Dice en Hebreos 13:2. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, para que algunos de los que han hospedado ángeles sin darse cuenta. Por la humildad y el desprendimiento. La humildad y desprendimiento. Y quiero decir algo importante. Cuando usted vaya a dar algo a alguien, incluyendo los muchachos que están en la calle pidiendo las luces, pregúntele a Dios si usted quiere, si Dios quiere que usted le dé algo. Porque yo le pregunto siempre, y muchas veces me dice que no, y cuando me dice que sí, le das esto, pero le vas a hablar de esto. Entonces, yo estoy orando porque esos dones se manifiestan en la iglesia y ya se empezó a manifestarle. Muchos de ustedes ya están corriendo. Y doy gloria a Dios por eso. Gracias por esa buena noticia, porque uno está orando por eso. Y tienen que decírmelo. Me han invitado a predicar. Bueno, y esto es importante. Que cuando usted es manso y humilde de corazón, Dios lo empieza a usar. Y eso es lo que queremos, porque cuando estamos haciendo eso, estamos sembrando para el reino. Estamos haciendo la voluntad del Padre y nuestra relación cada vez se cimenta en una verdad absoluta que nos hace ser cada vez más fuertes, más unificados, menos orgullosos, más amorosos, más humildes y más mansos de corazón. Que es lo que quiere Dios hacer por nosotros. Así que doy gracias a Dios. Si hay algo más que quieran añadir, bienvenido. Pero esto es importante, siempre que usted vaya a darle a alguien, pregúntele a Dios si Dios quiere que usted le dé. Porque tenemos falsos evangelistas, falsos pastores, falsos profetas, que lo que vienen es a buscar dinero. Esto es serio de verdad. Ana, pues Dios les bendiga, será hasta la próxima vez. Y estaremos sintonizándonos el jueves para estar orando por sus peticiones y el domingo a las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga. Hasta luego.